Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Balmatec. Hoy les voy a mostrar un nuevo método para poder volver a ver esos videos ya vistos en TikTok y que lo hemos perdido accidentalmente, ya sea volviendo para atrás o tocando el botón de inicio. Como bien sabemos, a TikTok le falta una opción que nos permita acceder al historial de videos, por lo cual anteriormente ya le mostré un video de cómo poder volver a acceder a esos videos, pero ahora les traigo un nuevo método que te va a permitir volver a visualizar esos videos ya vistos o que lo viste unos segundos y lo pasaste de largo accidentalmente durante un periodo de los últimos 7 días. Por lo que tienen que hacer primero es abrir la aplicación de TikTok. Empezar este programa tenemos y acá lo que unos vamos a hacer animados. Es ir al buscador. Vamos a poner, por ejemplo, un puntito y tocamos en buscar. Una vez que tengamos todos estos resultados, lo que vamos a hacer es tocar en el icono donde antes se encontraba la lupa del buscador. Se va a abrir un menú de filtros, por lo cual vamos a poder buscar todos los videos que hemos visto en un periodo de los últimos 7 días, simplemente con tocar el botón gris para activarlo. Hecho eso, tocamos en el botón que dice enviar solicitud. Y acá en pantalla vamos a tener todos los videos que hemos visto en los últimos 7 días, ordenados de forma más popular para abajo, o en este caso los más vistos para abajo. Generalmente, si te acordás más o menos de qué se trataba ese video, por ejemplo si era sobre Spider-Man o algo similar, o un meme sobre Spider-Man, lo que vamos a hacer es borrar acá. Vamos a escribir Spider, tocamos nuevamente en buscar, nuevamente tocamos en el icono de filtros y activamos la opción que dice videos vistos en los últimos 7 días. Por último, tocamos en enviar solicitud y como resultado vamos a ver todos los videos que hemos visto sobre esta temática, en este caso Spider-Man. Si en el caso contrario no te acordás bien la temática y sabes que esa misma empieza con la letra, por ejemplo, P, simplemente pones la P, buscar, menú de filtros y activar videos vistos en los últimos 7 días. Y acá vas a ver todos los videos que ya viste que contengan la letra P. Recordá que esto sirve si lo viste de acá a 7 días para atrás. Ya los que viste hace 2 o 3 semanas no lo vas a visualizar con este método. Así que bueno, de esta manera es como podremos volver a ver esos videos ya vistos en un periodo máximo de 7 días. E inclusive aplicar diferentes tipos de filtros para poder localizar más rápido nuestro video ya visto. Así que bueno, si este video les gustó, no olviden darle like, suscribirse y compartirlo con sus amigos. Soy Sebas de Balmatec y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.